Amigos, ¿cómo están? Hoy, 31 de octubre de 2023, estamos lanzando un nuevo programa de forma digital a través de NRH TV Noticias. Soy Nora Rodríguez Herencia. Y yo soy Nora Vargas. Bienvenidos a este nuevo espacio que van a disfrutar desde sus celulares. Y lo vamos a compartir en todas las redes sociales. En YouTube, en Facebook, en Instagram y el famoso TikTok también para todos los amigos que nos siguen desde Estados Unidos, nos siguen desde Madrid, nos siguen desde Italia, muchos amigos peruanos que nos siguen a través de las redes sociales desde aquí, desde Guadalupe, Pacasmayo, La Libertad, Perú. Exactamente. Y lo vamos a dividir lo que es este programa en dos partes. Siempre al comienzo del programa vamos a tener la sección de un día como hoy, en donde vamos a recordar años anteriores, qué sucesos han pasado en nuestra historia nacional e internacional, y también lo vamos a dividir en lo que son las noticias, el ámbito local, el ámbito nacional y el ámbito internacional, para que ustedes de su casa, en pocas palabras, sepa cómo está y por qué está en esta situación nuestro país y nuestro mundo. Exactamente. Un día como hoy, en el año 1944, el presidente Manuel Prado promulga la ley que institucionaliza al 31 de octubre como el Día de la Canción Criolla. No es recién, es desde el año 1944. Son casi más de 70 años, y en esa época es cuando Manuel Prado decide que ese boom del criollismo surja por la idea de un pequeño corresponsal del diario El Comercio, que en una de estas reuniones de aristocracia y de la bohemia limeña, en el centro musical Carlos Sacco. Sí, fundado por ese corresponsal del Comercio, surge la idea entre todos estos bohemios de que debería haber un día del criollismo. Y ahí es donde Prado lo rescata y dice, llamémoslo el Día de la Canción Criolla. El Día de la Canción, y se queda establecido para competir un poco con el boom que ya vivía en la sociedad limeña, muy europea, muy americana, la gente de clase A, de la gente de Chorrillos, de Barranco, que antes eran los balnearios pitucos, que le podían decir, llegaba lo que era Hollywood, lo que era Halloween. Sí, estaba en su pleno apogeo de la época antigua, del terror, de las películas, del cine, que llegara el Halloween a nuestro país. Y para rescatar y retrasar el avance de esta celebración extranjera, es que Manuel Prado funda el Día de la Canción Criolla con un decreto en el que dice que es para rescatar precisamente y difundir el criollismo a nivel nacional. Y hasta esta fecha hay una competencia, ¿no? Entre ¿qué celebramos? ¿La música criolla o celebramos Halloween? Y ahí ahora viene una nueva corriente de Europa, que no es Halloween, es Hollywood. Hollywood es más que nada, lo vemos mucho en España, lo hemos visto en Madrid, tratar de luchar contra, no en sí los disfraces y las fiestas, sino el trasfondo de lo que es Halloween, ¿no? Supuestamente ya se va al extremo de ritos para Satanás y las almas y las brujas y los diablos y demonios, y en España, en Madrid, en Sevilla, en varias zonas, hay el Halloween. Entonces los niños no van con disfraces de diablos, demonios y todas esas cosas, sino que van como santos. Claro, recordemos de que el preámbulo del Día de Todos los Santos, que es mañana, el primero, es el día en el que se celebran todas estas personas que han tenido un acercamiento a Dios, y por eso es que esta catequesis de España tuvo esta idea de infundir a sus niños pues el culto a sus santos, ¿no? O sea, si quieren disfrazarse, se disfrazan de angelitos, se disfrazan de Juan Pablo II, de Teresa de Calcuta, de Santa Rosa Lima, lo hemos visto en los especiales, ¿no? Es muy bonito no perder la idea de que el niño quiere disfrazarse, que es muy bonito los disfraces, pero no pues llevarlo a ese extremo tan feo de ver monstruos y demonios y diablos, y crear un ambiente que no es muy católico, muy adecuado para los niños, ¿no? Claro. Y yo creo que ciertas costumbres que hay, que no vienen solamente de Estados Unidos, esto viene de Europa, de Escocia, porque en Estados Unidos hay muchos migrantes y tienen unas costumbres, viene de brujas y de duendes y todo este tema de los bosques, que tiene mucha mitología, ¿no? Entonces vienen de rituales antiguos, rituales que a veces ni desconocen. Claro, las personas hacen lo que ahora son los rituales celtas. Exacto. Porque incluso el cumpleaños es un ritual. Sí, es un ritual. Las velas, el deseo y soplar. Y el sacrificio. Y el sacrificio de cortar la torta y repartirla. O sea, nosotros lo vemos muy bonito, pero en algún momento vamos a analizar todos los rituales indirectamente que estamos haciendo sin saber. Es que trataron de difundirlo entre la creciente cultura cristiana, y trataron de
disfrazarlo de otra manera. Exacto, y a veces sin conocer estamos metiendo a nuestros hijos en ciertos rituales que no deberíamos estar. 1973, 31 de octubre también, muere en Lima la cantante criolla Lucila Justina Sarcines Reyes de Henry Lucha Reyes, la morena de oro del Perú. Justo este año cumple 50 años en el que cantó su última canción, que es este vals tan bonito, Regresa, y que muchos artistas lo han interpretado, pero viene de ella. Claro, ella fue la primera que lo interpretó y la que lo lanzó a la fama, sí. A la muy pequeña periodo de fama, sí. Pues porque ella sufrió una enfermedad y murió también muy joven. A nivel internacional, un día como hoy, ¿qué pasó? 1512. En 1512 tenemos la inauguración de una de las obras más grandes de este artista, Michelangelo Buonarroti, que es Miguel Ángel, y es la Capilla Sixtina. La bóveda se inaugura por el Papa Julio II, porque han habido un montón de papas. Muchos creen que solamente hay desde Juan Pablo II y ahorita con Francisco. Tantos papas como presidentes. Hay más de 200 papas. Entonces, Julio II inaugura las pinturas que hizo en la bóveda. Pero hay que conocer más la historia, por eso es este espacio nuestro, para comentarte un poquito de manera sencilla qué pasó en ese momento. Miguel Ángel no fue por inspiración divina, ni porque fuera ferviente católico que dijo voy a hacer algo bonito, no. Él estuvo Miguel Ángel estuvo pagando una condena, esa era su pena para poder resarcirse en la iglesia y no morir. Exacto. Es directamente eso. En esa época estaba muy de moda en el que eres hereje y eres decapitado o eres quemado. Él era muy bohemio, era muy insensato y era muy protegido de ese papa, por eso que le dijo, antes de que te vayas a la cárcel o te condenen a muerte, ven, escóndete acá, porque tú te vas a una iglesia cerrada, pedías amnistía y no te sacaban. No, era muy respetada las iglesias antes. Y veamos de que él era un artista que era muy reconocido por la copia. Exacto, él era un pirata de esa época. Entonces él veía una pintura de Leonardo da Vinci y solamente la sacaba y la copiaba. Y la vendía más barata. Entonces hay muchas réplicas que son hechas por Miguel Ángel, que son famosas porque son hechas por Miguel Ángel. Entonces son solamente réplicas de artistas más grandes. Exacto. Y él es donde él pinta esta maravillosa Capilla Sixtina. Pero con doble sentido, se podría decir, ¿no? El detalle es que cuando tú entras, hay un aplicativo también en internet que te permite verlo en videos, véanlo, hay dibujos de santos y ángeles desnudos. Y para la época no era permitido. Entonces este papa, amigo de él, decide tratar de arreglar un poco pintándola con pintura lavable las partes nobles y bloqueándolo. En su tiempo también el David lo taparon. Exacto. Y después, 10 años después, se dieron cuenta de que no estaba terminada la obra. Porque era bastante relajado, Miguel Ángel. Sí, había una parte que no había terminado él. Entonces va un arzobispo y le dice, ¿sabes qué, Miguel Ángel? Falta una parte, termínala porque es parte de tu castigo, no has cumplido. Entonces él va a regañadientes y lo pinta, pero en esta parte donde hace un infierno lo pone el arzobispo. Exacto, como un demonio en su cara específicamente, porque las pinturas, la suerte que tienen algunos de haber ido al Vaticano o ir a Italia y ver es una fotografía. Es una foto. La pintura es una fotografía, exacto. Y en su entrepierna está mordiéndole una serpiente, señal de protesta. En esa época, estás hablando de 1500. Por suerte ninguna de estas, a pesar de lo escandalosas que fueron destruidas. Exacto, no lo borraron porque a pesar de ser un artista polémico, valoraban la obra de arte que había realizado y que iba a pasar después de mucho tiempo y seguía vigente. Sigue vigente. 1926, lo que es Michigan, a los 52 años muere el ilusionista y escapista húngaro-estadounidense más grande que puede haber habido en Estados Unidos y en el mundo, Harry Houdini. Harry Houdini es una de las ídolos del ilusionismo, la magia y de los escapistas. Los que han tenido la suerte de ver videos en internet que son muy virales de estos jóvenes ahora tatuados que hacen levitaciones o hacen trucos de magia, el principal y el padre de esto fue Houdini. Exacto. Él empezó como un joven que se ataba con sogas en una época en la que era muy popular hacer estos trucos de magia y él quiso más, quiso resaltar. Eso es lo que hace que una persona se vuelva famosa. Querían hacer más que los demás.
sogas. Entonces él de las sogas pasó a las cadenas, de las cadenas pasó a las camisas de fuerza, y uno de los trucos más famosos de él es amarrarse con una camisa de fuerza, con cadenas, en un barril y lanzarse de las cataratas de Niágara. Exacto, que era un deporte de aventura en esa época. Era totalmente normal que tú te lanzaras, no era algo raro. Sí, en los años 30 en Estados Unidos estaban locos por hacer eso. Tenía que poner policías para que la gente no agarre su barril y se lance. ¿Qué otras noticias tenemos de estas efemérides? 1992, a través de Juan Pablo II, hay una admisión de que hubo un error en lo que el estudioso Galileo Galilei, un gran astrónomo, dijo en su momento. Claro, las teorías de Galileo es una de las más revolucionarias y dieron paso a la astronomía moderna. Este gran padre de la ciencia dijo, en contradicción con la Iglesia, de que el Sol era el centro del universo y que la Tierra daba vueltas alrededor de él. Y por esa simple teoría, su pensamiento, su creación, su descubrimiento, que hoy día tal vez sería galardonado, en su tiempo él fue condenado a muerte, fue quemado, todas sus cosas y sus teorías fueron quemadas y olvidadas, queriendo intentar ser olvidadas, ¿no? Pero ya la ciencia descubrió, lo premió, dijo, sí, él estaba en lo correcto, y también tuvo que hacer lo mismo, lo que es la Academia Pontificia de Ciencias, a través de Juan Pablo II, es de que admite los errores de teólogos del siglo, pues... Muchos de las correcciones que ha hecho la Iglesia han sido con Juan Pablo. Exacto, sí. Él ha sido uno de los papas que acercó bastante la Iglesia Católica al pueblo, en especial a los jóvenes, porque era el papa de los jóvenes. 2010, Walking Dead, es el primer capítulo de esta serie de temporadas de una serie que viene de un cómic. La mayoría de series de Estados Unidos, la mayoría de películas de superhéroes vienen primero de los cómics. En los años 50, 60, 70 había mucho disfrute en leer los cómics. Sí, comprar a la semana el siguiente número. Sí. Y todo se ha trasladado a la modernidad. Con esto del internet y la televisión virtual, allá a series de temporadas, 11 temporadas. Es una de las series más grandes que tiene Estados Unidos, y Walking Dead también termina en un momento de pandemia. Estas series hablan de un ambiente post-apocalíptico, zombie. Exacto. Que es lo que llama la atención. El miedo más grande que tenemos. Sí, y es el miedo que abunda en Estados Unidos y que las personas lo han tomado como una religión, el preparo para el apocalipsis. Exacto. Y ahora el apocalipsis zombie, ¿no? Y que en tiempos de pandemia apoyó mucho esta idea que nosotros esperábamos ver por ahí, a los zombies dando vueltas, estos zombies con COVID, ¿no? Que tal vez vengan después de las vacunas. Después de las vacunas aparecen los zombies, nos muerden, porque incluso tú me contabas, hay historias en Oriente, sí, antiguas, de emperadores, en China habla mucho de los zombies, sí, de los muertos vivientes. Hay una combinación que tal vez muchos no conozcan y son aficionados en esta época de Halloween, es la historia de los zombies vampiros. Exacto. Que son una cultura china de pequeños niños que se levantaban a comer almas de los chinos, y ellos explican cómo vencerlos. Exacto. Así viene la tradición. Y nosotros pues ya en los tiempos modernos tenemos miedo a los zombies, pero no es un miedo de hoy en día, es un miedo de siempre. Y surge por esa idea de que cuando abren las tumbas muchas están intactas. Exacto. Entonces para unos son vampiros, para lo que son los europeos, y para los orientales eran zombies. Exacto. Sí, no comían cerebros, pero ya las historias se van cambiando de evolución de acuerdo a la zona y cómo llegan. 2020, el año 2020, a los 90 años, muere en la Bahama Sean Connery. Sean Connery es un actor británico y productor que ha sido conocido mundialmente por el personaje que interpretó, que es el agente 07, James Bond. Pues sí, ¿quién no ha conocido al agente 007? Creo que es uno de los más icónicos que ha hecho. Sí, más antiguos, a partir de los años 60 es que empieza, creo que no es mi época, es el segundo James Bond, porque de ahí el mío es Roger Moore. Han habido muchos, y creo que los últimos tampoco yo ni me acuerdo quiénes son, porque no han marcado esa tendencia como Sean Connery y como Roger Moore. No son tan trascendentales. Exacto, entonces... no tienen esa imagen que tenía Sean Connery del playboy, del hombre que llegaba y conquistaba con una mirada, exacto, con un gesto. Y que mataba al enemigo sin mirarlo a través del espejo. Era algo espectacular. Es que esa es la época en la que el hombre tenía que ser un varón formado, ¿no? Grande, incansable,
guapísimo, ¿no? Claro, y súper preparado, los agentes secretos ingleses eran súper preparados. Claro, los espías. Espías, estaban de moda los espías. Y ellos fueron los que empezaron a los demás espías que han venido. Claro. Incluso el gran cómico que es El Agente 86, que fue una comedia también americana que duró muchos años, más Buenas Más, que hemos visto mucho, y era una copia cómica de lo que era El Agente 007. Se fue Sean Connery a los 90 años. Y creo que en Hollywood y en todo lo que cine dejó un gran vacío, un gran vacío, porque ya actores como esos, como que no hay. Ya no hay, ya son unos zapatos muy grandes que llenar, y que esperan que venga alguien con ese talento. Exacto, o sea, era una mirada, o sea, incluso una mirada, enfocaban su rostro y ya tú te quedas embarazada. Ya sabías que mi mamá se queda embarazada, porque no es mi época. Y el 2023, este año, se crea una nueva celebración a través de las Naciones Unidas, que es el Día de las Ciudades. Bueno, el Día de las Ciudades es una propuesta de las Naciones Unidas para que todas las zonas urbanas tengan un sostenimiento y se apoyen entre ellas en casos de crisis, ya sean ambientales, ya sean económicas, políticas, etc. Tengamos en cuenta que muchas ciudades de nuestro planeta en este momento están pasando por situaciones muy difíciles. Así es. Imagínate pues los que han sufrido el huracán que haya habido en México, que ha sido algo que no ha sido esperado, o la crisis de estado de guerra que tienen el Medio Oriente, Pakistán, o la crisis que ha tenido África y que han tenido que escapar. No siempre son recibidos por los países vecinos. Para nada. Entonces, esta es la propuesta de la ONU para que seamos más amigos internacionalmente, y si yo, Perú, tengo un problema, pues venga Chile o viene Ecuador o Colombia, que están cerca, y me ayuden primero, que es algo que ahorita no se da ni con uno mismo vecino, que nosotros hemos pasado las lluvias pues del fenómeno del Niño, y yo tengo una casa de ladrillo y veo que la casa donde se cae, yo no soy capaz ni siquiera de regalar un poco de plástico a esa familia. No. Nos hemos vuelto así de inhumanos. Y ojalá que a través de un día que se declare, pero creo que es muy poco, porque existe incluso el día de la violencia contra una mujer, y en ese día matan más mujeres que en otros días. La verdad es que no es muy promulgado estos días cívicos. Hace mucho tiempo, cuando yo todavía estudiaba, teníamos un calendario cívico. Exacto. Y, se ha perdido. Y recordábamos y leíamos un poco, aunque sea porque era ese día. Por cumplir. Tú ya sabías, ¿no? Hoy es el día de la lucha contra la violencia de la mujer. Bueno, hoy día, por lo menos hoy día, pues que no griten el papá en la casa, o que la mamá pueda salir a hacer su marcha, ¿no? Porque había marchas. Ahora ya no es promulgado esto. No es promocionado, no es difundido, como se le dice, o se pasa de, hoy es el Día de la Mujer, pero ¿qué significa? Claro. Incluso hay un error, y lo vamos a hablar poco a poco para que se entienda un poquito. El Día de la Mujer. El Día de la Mujer piensa que tome flores y caramelos, de que ese no es el día de que me adornes. No. Es un día en el que tú me valores y que mis derechos, que se demoró muchos años en muchos países de que la mujer tenga derecho a voz y a voto, se haga valer. Se hagan reconocidos. No que me des flores, el día de acá de las ciudades. No es solamente para poner un adorno y una pancarta, ¿no? Es para aprender a ser solidarios. Parece de que nos tienen que poner días para aprender a ser humanos. Sí, para que el día de las ciudades en tu casita levantes las banderas de distintas ciudades. Pero por levantar nada más, por levantar, porque cuando ven, ahorita ya están regresando las lluvias, están afectando ciudades como Ecuador y Chile. Sí. Entonces Perú no puede con sus problemas y tampoco va a poder ayudar al resto. A veces tampoco no es porque no queramos, sino porque no se puede. Se nos está juntando el tema climatológico en todo el mundo. Sí, es verdad. Y para continuar con nuestras efemérides, la última fecha que tenemos es el Día de las Iglesias Evangélico-Cristianas. Exacto, porque no solamente tenemos lo que es el catolicismo, ¿no? Tenemos una gama que se ha desprendido de la Iglesia Católica. Podemos ver de que las iglesias principales siempre han sido las judías, las musulmanas, la iglesia católica, el budaísmo, etc. Las más antiguas se puede decir. Pero no tan recientemente, pero una iglesia joven son las iglesias evangélico-cristianas. Son las iglesias que salen de este personaje que viene a ser Martín Lutero. Hoy se considera para muchos el día de la Reforma. El día de la Reforma. Entonces, hay que recordar, hay incluso personas que pertenecen a esta iglesia y no saben ni quién es Martín Lutero, no saben ni por qué su iglesia se creó o por qué se desligó, porque no, los católicos, pero también vienen de ahí, ¿no? Claro. Y por algún tipo de problema o algún tipo de no coincidencia. Claro, Lutero tenía una idea principal que era el no cobro de la fe.
Exacto. La fe era el motivo monetario para la iglesia. O sea, si tú tenías un pecado muy grande, no te preocupes, tu pecado es perdonado si das tal cantidad. Tal cantidad. Sí, Tiene su entrada al cielo. Sí, una entrada, si había un certificado. Exacto. Sí, ustedes pueden entrar a internet y aún aparecen familias que tienen sus certificados para gente que ya había muerto muchos años antes. Exacto. Pero ya, no importa, trae todo tu árbol genealógico y todos entran al cielo si pagas. Sí, pagas. Y esto es algo que a Martín Lutero no le gustó. Él entendió que no era así, empezó a coger su Biblia, que estaba en latín en esa época, a leer y a hacer toda su tesis de 41 normas que no estaban de acuerdo a lo que él había leído de su Biblia. Y de ahí de Lutero es donde se empieza a desprender todas las iglesias que tenemos ahora, iglesias, sectas también, cristiano-evangélicos, y que si tú vas por tu ciudad a ver unas 4 o 5 iglesias evangélicas con distintos nombres, sí, no muy conocidas, de repente, cada día técnicamente se inauguran unas 2 o 3 iglesias en nuestro país, que son reconocidas, tienen miembros y al mismo tiempo 3 o 4 cierran. Exacto. Es porque más es evitar tal vez al vecino, al amigo que está en esa iglesia, yo me peleé, No, yo no me hago una iglesia aparte y yo también puedo ser pastor y tengo un local y ahí se acabó, ¿no? Lo ¿no? más triste es de que vienen también aviándose por razones monetarias. Claro. Porque empiezan a cobrar el diezmo que se lo quedan los mismos pastores. Y ya ven cosas raras, si no voy a pelear, mejor me voy. Sí, no es algo que ya resquebraja cualquier tipo de iglesia o templo o creencia, ¿no? Como siempre digo yo, con tal de que tú cumplas los mandamientos que son los mismos en todas las religiones, casi todas las religiones, no matar, no robar, qué sé yo, ¿no? Lo básico, claro, lo básico de una norma social, entonces tus derechos, mis derechos y todos contentos y felices. Claro, y la creencia pues en el ser supremo, ¿no? Mientras nosotros, los cristianos en general, creemos en nuestra Biblia. Exacto. Mientras leamos nuestra Biblia, ahí sacamos todo el conocimiento que necesitamos y esperamos más adelante también tener un segmento en el que podamos enseñarnos a nosotros cómo leer nuestra Biblia. ¿Cómo leer la Biblia? Porque incluso los mismos católicos, después de muchos años, ya en los años 50, 60, pero antes mi abuelita, la Biblia era en latín, la misa era en latín, no sabía qué cosa decía, solamente el padre era el que mandaba y decía, y tú te pones de cabeza y se acabó porque no conocías. No conocías. El conocimiento es lo que te manda a hacer cosas que a veces inclusive no sabes si estás haciendo bien o mal. Ya hubo un acercamiento de la iglesia, se cambió a distintos idiomas, y ya con el Papa Juan Pablo II había una cercanía a la sociedad. Hay cosas y cosas, como en todas las religiones, pero creo que debemos ir a lo básico, que es el respeto a todos y a cada uno. Claro, hay que recordar que la iglesia somos nosotros, el templo y los que organizan eso, lo que tienen las cabezas, es muy aparte. Nosotros tenemos nuestra fe en Dios y eso es lo que nos refiere. Eso es suficiente. Entonces nosotros acabamos con un día como hoy, 31 de octubre, y en este segundo bloque vamos a ver lo que son las noticias locales, nacionales e internacionales. De una manera más resumida para que usted ya está masticadito. Entonces no se pierdan nuestro próximo video, pónganle like, ¿sí? Con la manita, suscríbanse para que podamos seguir con más contenido. Y si tienen otras ideas o preguntas también estamos prestos. Claro, ahí están los comentarios, hablen de ese tema, qué pasa con esto y todo, y nosotros vamos a cumplir sus pedidos. Entonces nos vemos aquí